La jornada de trabajo de un ciclista no concluye nada más finalizar la carrera. Modesto Urruti Azcoa, segundo clasificado en la etapa de ayer y primer español en la general, nos muestra en su persona las horas posteriores a la disputa de la prueba. Bueno, normalmente siempre se acaba la etapa, cogemos la bicicleta y nos venimos hacia el hotel, ¿no? Normalmente siempre después de las etapas contrarreloj, como de las etapas largas que tenemos el hotel cerca, ¿no? Para eliminar el ácido láctico, para recuperar un poquitín, porque después de los esfuerzos violentos normalmente el cuerpo se queda como los músculos trabados, ¿no? Entonces para soltar un poco los músculos y para eliminar el ácido láctico, pues venimos en bicicleta al hotel suave para relajar un poco la musculatura, ¿no? Luego venimos al hotel y ya es rutina, ya, como siempre, nos venimos a la habitación, nos duchamos, nos hacemos la colada, como las buenas amas de casa, hacemos la colada, preparar la ropa para el día siguiente y rápidamente a la habitación de masaje. Del masaje a la habitación y después bajamos ya para la hora de la cena. Normalmente es rutina, siempre se hace lo mismo y todo el mundo hace lo mismo. Normalmente, después de cada etapa, en estas etapas que hace buen tiempo, ¿no? Y que la ropa no tiene así demasiada suciedad, podemos limpiar nosotros mismos para quitar un poquito el sudor y por higiene personal, ¿no? Son prendas bastante delicadas por la gamuza de los culotes, que si las metes en la lavadora o las metes con jabones duros se pueden estropear porque esto va, el cuero va en el culo, ¿no? Y entonces suelen salir bastante forúnculos. Entonces son cosas bastante delicadas que hay que tener siempre un poquito de cuidado con ellas, de limpiar bien, de aclarar muy bien para que el jabón que se pueda quedar en la gamuza no te haga irritaciones y eso. Entonces por eso normalmente limpiamos nosotros la ropa, menos en las etapas de mucha lluvia, donde la ropa haya cogido mucha mierda en la carretera y entonces normalmente solemos dar a lavar al hotel. Son 17 kilómetros, pero hemos ido hasta la salida en bicicleta, que eran 38 kilómetros, y hemos vuelto otra vez en bicicleta, que en realidad 17 y pico eran de carrera, pero entre lo que calientas, el ir y venir, pues te salen casi los 100 kilómetros. Normalmente siempre comemos después de las etapas o pasta, normalmente a mediodía pues solemos hacer comida de carrera, ¿no? Que suele ser tortilla, jamón york, queso, muesli y después el desayuno normal, ¿no? Y entonces para la noche normalmente siempre nos ponen pasta, pues espaguetis o macarrones y después o bien carne o merluza, ¿no? O sea, normalmente los masajistas son los que se encargan del menú y si un día, por ejemplo, nos ponen verduras, al día siguiente nos ponen pasta, pero normalmente la comida siempre va, vamos a decir, con un orden, ¿no? Segunda etapa de esta Vuelta a España que está batiendo todos los récords de perplejidad y que también en la línea de salida hoy confundía los pronósticos de los habituales de nuestras preguntas. Que teniendo en cuenta que la dureza de esta etapa, pues hay que coger gente como Recio, como el Xavi, por ejemplo, que es gente fuerte y que al final puede salir. Yo pienso que tenemos que buscar gente así hoy. Puede ser un hombre como Xavi, Domínguez, Kelly, es uno de los candidatos que va a ganar hoy. Sin lugar a dudas, yo pienso que va a ser unos hombres importantes y apuesto por Sin Kelly. Bien, uno de los hombres que quizás puede tener la opción a la victoria puede ser algún corredor colombiano y a lo mejor sin ir más lejos, un hombre que ya estuvo en tierras españolas, Pacho Rodríguez. Lo intentaremos, a lo mejor es él. Alfonso Gutiérrez. ¿Por qué? Porque es de Cantabria y ha corrido en un equipo que está muy cerca de mi equipo. Se disputaba hoy, como hemos dicho, la segunda etapa entre San Cristóbal de la Laguna y Santa Cruz de Tenerife con 210 kilómetros auténticamente rompepiernas y 2 puertos puntuables por el medio. Y con la puesta en marcha de los 180 pedalistas, como dirían nuestros colegas colombianos que tantas palabras castellanas olvidadas nos están devolviendo con su cariño a la lengua común, sonó el clarinazo de batalla. Bueno, una batalla
dicho sea en honor a la verdad, relativa. De principio, una larga bajada conducía hasta la autopista. Iban a ser unos primeros kilómetros tranquilos. Pero enseguida, un corredor del Caja Rural, Matthew Hermans, acostumbrado a ganar etapas, pero siempre en los últimos metros, volvió a poner otra nota de asombro en todos los rostros. A los 6 kilómetros del banderazo inicial, rompió con todo. Yo diría que incluso con sus principios de buen sprinter y por lo tanto candidato seguro al dulce llevar del pelotón hasta las puertas de la llegada, y lanzó un ataque furibundo. Supongo que dejó al pelotón estupefacto y que quizás por ello pudo poner enseguida tierra por el medio. O más probablemente, nadie pudo tomarse demasiado en serio una aventura solitaria contra elementos orográficos que no son los que mejor domina precisamente, y le dejaron ir en la seguridad de que, como fruta madura, caería en el otoño de la etapa. En efecto, la primavera fue feliz y Hermans se lo anotaba todo. El puerto de Erjo iba a ser su verano y San Juan del Reparo su estación de entregar la cosecha. Mientras tanto, podía disfrutar de esa delicia para la vista que es Tenerife, porque la etapa daba hoy la vuelta entera a esta bellísima isla. Ahí le tiene, tranquilo, saboreando los primeros alimentos de la mañana y poniendo tierra por medio entre él y el pelotón. Las diferencias iban aumentando paulatinamente. Matthew Hermans iba recorriendo kilómetros y en el cruce de la playa de los Cristianos, su ventaja con este pelotón de tranquilo rodar, despreocupado total y absolutamente de lo que hacía el corredor del Caja Rural, era de casi 8 minutos. Algunos pinchazos, como ya es habitual en estas etapas que discurren por las Islas Canarias, afortunadamente paliados con un auténtico sembrar de flores, el camino de los ciclistas. Ahí tienen a Perico Delgado entrenándose y cruzándose con los que probablemente en la Vuelta a España 1989 serán sus adversarios. Primera meta volante y primer inconveniente para los cronometradores en la mañana de hoy, porque faltaba la pancarta. La cruzó Matthew Hermans, nada menos que con 8 minutos de ventaja sobre el pelotón. Su rodar era pausado y tranquilo, pero sin embargo suficiente para aumentar la diferencia con sus perseguidores. Y vean ustedes la broma de Federico Echave que le gasta al mucho más que distinguido sprinter que es Noel de Jonquer. Le ganó sobre la misma raya el corredor del BH. Y con Pasarelli, el todavía líder, sonríe de la broma gastada a su compañero, en este caso de pelotón. Control de avituallamiento y aquí la ventaja de Matthew Hermans es la máxima que iba a alcanzar en toda la carrera, 11 minutos. Y sonó ya el clarinazo de alarma. Empiezan a saltar del pelotón los primeros efectivos en busca del fugado. Este que ven ustedes es Gustavo Vilches, que se marcha y al que se acabará uniendo un compatriota, Manuel Cárdenas, corredor del Pony Malta. Los colombianos empezaron a mostrar su actividad en esta etapa. Ahí tienen, mientras tanto, a Gustavo Vilches a la caza y captura del escapado Matthew Hermans. No iba a durar demasiado la aventura del colombiano. Cruza también el control de avituallamiento. Insistimos que con 11 minutos de retraso sobre el fugado y detrás el resto del gran paquete. 180 corredores tomaron la salida esta mañana en San Cristóbal de la Laguna, en la Plaza del Cristo. El cansancio del rodar en soledad iba haciendo mella ya en las fuerzas del corredor del Caja Rural. En su rostro se notan claramente las huellas de la fatiga. Y por detrás, poco a poco, se iba acercando Gustavo Vilches. Pero atención, que también en él se notaba el esfuerzo. Y este es el momento que aprovecha para saltar del pelotón Manuel Cárdenas. Otro Cárdenas, Henry Cárdenas, sería el cuarto perseguidor.
Aquí alcanza a Vilches. Manuel Cárdenas después sufriría una caída y sería capturado por el Gran Paquete. Camino del Alto de Erjo, de primera categoría. Rodando en grupo, en compacto grupo el pelotón, siempre con corredores colombianos marcando el ritmo de la carrera en la cabeza. Y ahí tienen ustedes precisamente a Henry Cárdenas, que se va a ir a la búsqueda de los hombres que marchan por delante. Matthew Hermans en primer lugar, recordemos, y después juntos Manuel Cárdenas y Gustavo Vilches. Todavía tiene fuerzas Matthew Hermans para cruzar el Alto de Erjo de primera categoría, situado en el kilómetro 117 de carrera, con 14 segundos de ventaja sobre Manuel Cárdenas, que hace segundo, y tras él Henry Cárdenas a 38 segundos, Vargas, Beltrán, Agudelo, Chiapucchi, Manuel Carrera, Morales y Pacho Rodríguez. Como se puede ver entre esta relación, muchos nombres de equipos colombianos. Se desciende hacia la Orotava a gran velocidad, cruzando bajo el drago milenario, el icod de los vinos, el árbol totémico de los tinerfeños, el pelotón muy estirado y Matthew Hermans, que ya ha sido reintegrado junto con sus compañeros de escapada a la disciplina del pelotón. A partir de aquí se suceden los intentos de escapada, camino de Santo Domingo, Los Realejos, La Vera, hasta llegar a la Orotava, donde se había situado un sprint especial. Ahí tienen el momento en que Martín Zapatero es capturado por Eduardo Chozas. Y un nuevo intento de escapada. En este caso, el ex corredor del Kelme, Alirio Chizabas, trata de marcharse. No lo iba a conseguir tampoco el pequeño corredor colombiano, que ahora se encuentra incluido en las filas del Pony Malta de su país. Contacta con los hombres de cabeza, intenta la fuga, pero es rápidamente reducido. Iban a producirse todavía, hasta llegar al sprint especial de la Orotava, varios intentos de escapada, uno nuevo, protagonizado en este caso por un corredor del grupo deportivo Class, es concretamente Américo Silva, el central lechera asturiana, cuya aventura tampoco iba a prosperar. En apenas un par de kilómetros sería capturado. No dan pie a ningún tipo de esperanzas los corredores del pelotón, tratando de llegar todos juntos a Santa Cruz de Tenerife, cosa que no iba a ser posible conseguir, porque una y otra vez, sobre todo el conjunto BH, que ha estado muy activo juntamente con el Caja Rural, dominaban la carrera. Ahí tienen ustedes a Córdoba, que por cierto tuvo que salir hoy con una bicicleta prestada, había olvidado su máquina en un taxi que le tuvo que trasladar desde el hotel a el control de salida, que también iba a verse reducido en su intento de llegar en solitario a la meta de Santa Cruz de Tenerife. Menudearon pues los intentos, como pueden comprobar a través de las imágenes, siempre abortados, casi nada más nacer, por el pelotón. Nadie daba la mínima confianza a ninguno de los hombres que intentaban esas fugas. Y esta sí, esta iba a tener un cierto éxito. Era Laudelino Cubino, que ya empezaba a dar muestras de su inquietud y que después se iba a vestir de líder. Había cruzado por el sprint especial de la Orotava, con Córdoba en cabeza y Aja y Guijarro a 4 segundos de diferencia. Los 40 segundos sobre el pelotón no fueron suficientes para establecer mayores diferencias y fueron rápidamente alcanzados. Poco a poco, en este caso es Juan Fernández el que, muy protegido
trata de poner tierra de por medio, pero ven ustedes siempre la reacción inmediata, sobre todo de los hombres del Caja Rural, ahí ven pasar a Marino Lejarreta, que terminan con las esperanzas de escapada del corredor del Zahor, del Grupo Deportivo Zahor. También el Reynolds ejerció una gran vigilancia sobre los hombres fuertes de la carrera. Y atención, porque aquí empezaba a gestarse la que habría de ser la escapada definitiva. Insistimos que quien llevaba el peso de la carrera en gran parte del camino era el Grupo Deportivo Caja Rural. Dejaban que las puntuaciones fuesen para los hombres interesados en los jerseys parciales, pero al final, aquí, en la subida a Tacoronte, se va a producir lo que habría de ser la guerra definitiva. El primero que suelta el hachazo es Laudelino Cubino. Inmediatamente tras él salta Santiago Portillo, contacta con Cubino y por detrás van a seguir produciéndose rupturas. 2 más, concretamente. Ahí está la tercera, Iñaki Gastón del Grupo Deportivo Kelme, uno de los hombres más fuertes en este momento del grupo, así lo demostró en esta larga subida, que no era puntuable, pero que les llevaría hasta el sprint especial de Tejina. Y tras ellos, Jokin Mújica. Vean ustedes de qué manera el corredor vasco llega al alcance de los 3 de cabeza, ocupa el primer lugar del pequeño grupo y marca el ritmo que hay que seguir. A esa velocidad se va Jokin Mújica, tras él Laudelino Cubino, resiste bien Iñaki Gastón, pero el que parece que empiezan ahí a fallarle las fuerzas es Santiago Portillo. El pelotón también con esfuerzo y a buen ritmo, pero no, ni muchísimo menos, con el de pedaleo que llevaban los fugados. Este es el sprint especial de Tejina. Cubino es primero, anotándose 8 segundos de bonificación, Gastón segundo 6 y Mújica tercero 4. Ahora es ya Laudelino Cubino quien marca el compás en la cabeza. Los relevos son perfectos entre estos 3 hombres. Aguanta como puede Santiago Portillo todavía en estos kilómetros. Faltan apenas 10 para llegar a la meta de Santa Cruz de Tenerife. Y se va a cruzar el Alto de las Canteras. Vean ustedes ya el gesto de cansancio de Santiago Portillo. Se va quedando rezagado. De Mújica. De Gastón. Y de Cubino, que parece, como pueden ustedes ver, el más entero de los 4 hombres que ya empiezan a obtener una sustancial ventaja sobre el pelotón. 1 minuto llevaban en este momento, 1 minuto casi y medio iban a lograr por la cima, y Santiago Portillo que empieza a sentir el peso de la escapada. Se queda rezagado y en la cabeza restan tan solo ya 3 unidades. Estos 3 hombres, Iñaki Gastón, Jokin Mújica y Laudelino Cubino. Es Mújica el primero por el Alto de las Canteras, seguido de Gastón y de Cubino, y en el descenso los relevos se hacen casi a la perfección. Detrás de ellos, ya a 1 minuto 11, pasan Herrera y Pino. A 42 lo había hecho Portillo, que sería capturado en el descenso. Y estas imágenes son suficientemente expresivas de cómo se entendían los 3 hombres de cabeza. Vean ustedes la velocidad que imprimen a sus máquinas, las posturas acrobáticas que adopta Iñaki Gastón, aerodinámicas, para tratar de vencer con mayor facilidad la resistencia del viento, un viento que en la primera parte de la etapa también tuvo mucho que ver con el rodar cansino de los corredores. Por detrás el pelotón, pero ya no iba a ser posible alcanzar a los 3 hombres que marchaban en cabeza. Ahí está Anselmo Fuertes, Raymond Ditzen,
tomando el relevo. Al final se dejaron ver de buena manera los hombres del Grupo Deportivo Teca. Y llegamos a Santa Cruz de Tenerife. Como en todo el recorrido, una multitud de espectadores esperaba a los ciclistas. Y van a asistir ustedes al sprint entre estos tres hombres. Con qué inteligencia Iñaki Gastón observa cómo Joaquim Múgica adelanta a Laudelino Cubino. Él se lanza a la rueda de su compañero de escapada y cuando faltan escasos metros, muy poquísimos metros, ahí está, le adelanta para alzarse en vencedor de esta dificilísima, de esta durísima segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España 1988. En el sprint del pelotón se impone Manuel Jorge Domínguez. Para el Laudelino Cubino, ¿qué supone más? ¿El triunfo el año pasado en Cerlero o este liderato en la Vuelta a España? Son cosas diferentes. El año pasado era un debutante en la Vuelta a España y aquel triunfo significó mucho. Ahora ya la veteranía queda un año, significa mucho más, ¿no? Y el haber cogido el maillot amarillo no solo es importante para mí, sino que es importante, muy importante para el equipo. Y mantener el liderato ¿hasta cuándo? Hasta Béjar por lo menos, ¿no? Me gustaría llegar a mi pueblo con el maillot de líder y dedicárselo a todos los bejaranos. Pero bueno, el asunto es difícil, pero yo haré todo lo posible porque así sí. Excelentísimo señor. Y ahí tienen a Iñaki Gastón en el podio. No fue líder porque ayer tuvo que correr en el grupo de los número 2, juntamente con Roncancio, mientras que en el grupo 1 corrían sus compañeros Parra y Pepe Recio. Y Laudelino Cubino, el bejarano, que quiere llegar a su tierra con el jersey de líder. Es el nuevo maillot amarillo de la Vuelta Ciclista a España. Esta es la clasificación de la etapa. Primero Iñaki Gastón, 5 horas 25 minutos 41 segundos, dando tiempo a Múgica y a Laudelino Cubino, que llegó a 3 segundos del vencedor. En la clasificación de los sprints especiales, el primero hoy es Laudelino Cubino con 3 puntos, los mismos que Córdoba y que Enrique Aja, que lleva 1 menos. La clasificación de las metas volantes, asimismo la encabeza Laudelino Cubino, 3 puntos. 3 puntos también tiene Matthew Hermans y 2 Federico Echave. La regularidad, primero Iñaki Gastón, empatado a puntos con Pastorelli, que ganó, como saben ustedes, la etapa de ayer, 25 puntos, y tercero Joaquim Múgica con 20. Por equipos, encabeza el Grupo Deportivo Kelme de Rafa Carrasco, 17 horas 20 minutos 10 segundos. A continuación el BH de Javier Mínguez a 3 segundos y a 1 minuto 13 segundos el Caja Rural de Chomi Perurena. La montaña está encabezada por Matthew Hermans del Caja Rural, 16 puntos. Segundo es Manuel Cárdenas del Pony Malta con 12 puntos y tercero Joaquim Múgica del Caja Rural con 10. Finalmente, la clasificación general. Primero Laudelino Cubino, 5 horas 45 minutos 26 segundos. Segundo Iñaki Gastón a 52 segundos. Tercero Joaquim Múgica a 54. Cuarto Sean Kelly a 1.27, con el mismo tiempo que Raymond Ditchen, quinto. Esta es la etapa de mañana, tercera, contrarreloj por equipos que se corre entre Telde y Las Palmas. Tiene un total de 35 kilómetros y una sola dificultad orográfica mínima a vencer por los equipos.